Hola, 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 bienvenidos a un nuevo desafío bíblico y hoy vamos con 100 preguntas fáciles de la Biblia. Vamos a ver cuántas contestas. Escríbenos al final cuántas respondiste bien. Esto está buenísimo, son súper rápidas. ¡Comencemos! ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham y Agar, sierva de Sara? Muy bien, Ismael, Génesis 25, 12. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaron los hijos gemelos de Isaac y Rebeca? Claro que sí, Esaú y Jacob, Génesis 25, 19 al 26. Tercera pregunta, ¿a cambio de qué Esaú vendió su primogenitura a Jacob? Muy bien, a cambio de un guisado de lentejas, Génesis 25, 27 al 34. Cuarta pregunta, ¿el sexto mandamiento de la ley de Moisés es? Muy bien, no matarás, Deuteronomio 5, 17. Quinta pregunta, ¿cómo se llamaba la ofrenda que equivalía a la décima parte? Se llamaba diezmo, Deuteronomio 26, 12. Sexta pregunta. ¿Cómo se llamaba la ofrenda de los primeros frutos? Muy bien, se llamaba primicias, Deuteronomio 26, 10. Vamos por la pregunta número 7. ¿Quién era el labrador de la tierra, Caín o Abel? Pues era Caín, Génesis 4, 2. Pregunta número 8. ¿A qué se dedicaba Abel, el hermano de Caín? Muy bien, era pastor de ovejas, Génesis 4, 2. Pregunta número 9. Completa, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3, 19. Pregunta número 10. Completa, y llamó a Adán el nombre de su mujer. Súper fácil, ¿cierto? Eva, Génesis 3, 20. Pregunta número 11. ¿Quién dijo, yo soy la puerta de las ovejas? Esto lo dijo el Señor Jesús, claro que sí, Juan 10, 7. Pregunta número 12. Completa, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, Juan 10, 10. Pregunta número 13. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Juan 10, 10. Pregunta número 14. ¿Qué pareja murió en los Hechos por querer mentir al Espíritu Santo? Excelente, Ananías y Zafira, Hechos 5 del 1 al 11. Pregunta número 15. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5, 29. Pregunta número 16. ¿Cuál era la fruta del árbol prohibido del que comieron Adán y Eva? Pues esa fruta era, muy bien, incierto, no se sabe qué fruta era. Génesis 3 no lo menciona. Pregunta 17. ¿Cuál fue el hijo de Jacob que vendieron sus hermanos? Fue José, muy bien. Génesis 37 lo menciona. Pregunta 18. ¿Qué le regaló Jacob a su hijo José por lo que sus hermanos lo envidiaron? Le regaló una túnica de colores. Génesis 37, 3. Pregunta 19. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1, 21. Y atentos a la pregunta número 20. Job también dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job 1, 21. Pregunta número 21. ¿Quiénes trajeron incienso, mirra y oro a Jesús? Muy bien, los magos del oriente, Mateo 2 del 1 al 12. Pregunta 22. ¿Quién mandó matar a los niños porque quería matar a Jesús? Este malvado hombre llamado Herodes, Mateo 2 del 13 al 23. Pregunta 23. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. El sermón de las bienaventuranzas. Pregunta 24. Nombre del fariseo al que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Muy bien, Nicodemo, Juan 3 del 1 al 14 y vamos por la mitad. Pregunta 25. ¿Cuáles alimentos multiplicó Jesús para alimentar a 5,000 personas?
Él multiplicó panes y peces. Lucas 9 del 10 al 17, pregunta 26. ¿Cuántos días de nacido tenía Jesús cuando lo presentaron en el templo? Pues como debía decir la ley, 8 días. Lucas 2 del 21 al 27, pregunta 27. ¿Cuántos magos del oriente vinieron a ver a Jesús nacido? Pues fueron en total, es incierto, la Biblia no dice cuántos fueron. Mateo 2, del 1 al 12, pregunta 28. Juan 4 narra la historia de Jesús y la mujer. Muy bien, samaritana. Juan 4, del 1 al 42, pregunta 29. ¿Qué sucedió a los 600 años de la vida de Noé? Pues obviamente comenzó el diluvio. Génesis 7:11. Vamos con la pregunta 30. ¿Por cuántos días y cuántas noches llovió durante el diluvio? Fueron 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Pregunta 31. Los 3 hijos de Noé se llamaban Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Génesis 7:13. Vamos por la pregunta 32. ¿Cuál libro continúa después del libro de Ruth? El primer libro de Samuel, sus 31 capítulos maravillosos. Pregunta 33. ¿Cómo se llamaba la madre del profeta, juez y sacerdote Samuel? Su mamita se llamaba Ana. Primero de Samuel 1 del 19 al 20. Pregunta 34. ¿Cuántos hijos varones tuvo Elí, el padre del rey David? Exactamente fueron 8. Primero de Samuel 16:10. Pregunta 35. ¿Cuál instrumento tocaba David para Saúl? Muy bien, era el arpa. Primero de Samuel 16:23 lo menciona. Pregunta 36. Completa, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Pregunta 37. El apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, pregunta 38. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pues absolutamente nadie. Romanos 8:35 al 39, pregunta 39. ¿Cuál apóstol fue el que más escribió cartas en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. 13 cartas o epístolas. Pregunta 40. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, pregunta 41. ¿Por cuántos días fue tentado Jesús en el desierto? Fue un total de 40 días. Lucas 4 del 1 al 13, pregunta 42. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Súper fácil, muy bien, el libro de Apocalipsis con sus 22 hermosos capítulos. Pregunta 43. ¿Con cuál palabra termina el libro del Apocalipsis? A la 1, a las 2 y a las 3 con la palabra amén. Apocalipsis 22:21. Pregunta 44. Completa, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En nada más y nada menos que en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Pregunta 45. ¿Qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Pues esto es la fe. Hebreos 11:1. Pregunta número 46. Completa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. Pregunta 47. ¿Quién entró con los israelitas a la tierra prometida, Moisés o Josué? Exactamente, fue Josué. Y en su libro lo dice en sus 24 capítulos. Pregunta 48. ¿Cuántos espías envió Josué a la tierra prometida? ¿2 o 12? Muy bien, fueron 2 espías. Josué 2:1. Penúltima pregunta 49. ¿Quién escribió el Salmo 23? Pues nada más y nada menos que David. Salmo 23. Pregunta número 50. Apocalipsis presenta a Jesús como Rey de Reyes y terminó el tiempo. Señor de señores. Apocalipsis 19:16. ¿Cómo se llama también al conocido Sermón del Monte? También se le conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 al 11. Segunda pregunta.
¿Hasta cuándo permanece la palabra de Dios? Pues claro que sí, permanece hasta siempre. Primera carta de Pedro 1:23. Tercera pregunta. ¿Qué hizo Jesús, el buen pastor, por sus ovejas? Pues la Biblia dice que el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Juan 10:11. Cuarta pregunta. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la... Muy bien, con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Pregunta 5. ¿Quién es digno de su salario según Pablo a Timoteo? Pues dice el obrero, el que le sirve a Dios es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:17 y 18. Pregunta 6. ¿Quién es el único que no miente según el libro de Números? Obviamente, Dios es el único que no miente. Números 23:19. Pregunta número 7. ¿Quién es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Hebreos 13:8. Pregunta número 8. ¿Qué es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Pues esto es conocido como el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Pregunta número 9. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Al que el Señor ha reprendido, el diablo. Juan 8:44. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Muy bien, se llamaba Jetro. Éxodo 18 del 1 al 2. Vamos con la pregunta número 11. Sin fe, ¿qué es imposible? Pues la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pregunta número 12. Según Jesús, ¿cuál es la palabra o la lámpara, del cuerpo? Pues la lámpara del cuerpo es el ojo. Mateo 6:22. Pregunta número 13. ¿Qué es aquello imposible que Dios lo haga? Que mienta, por supuesto. Hebreos 6:18. Pregunta número 14. ¿Qué es lo que Dios no conoce según el libro de Isaías? Pues dice que no conoce a otro como él. Isaías 44:8. Vamos con la 15. ¿A quiénes guió Dios por el desierto a través de una nube y de fuego? A los israelitas. Éxodo 13:21. Pregunta 16. ¿A quién compara la Biblia con una gotera continua en tiempo de lluvia? Pues la compara con una mujer rencillosa. Proverbios 27:15. Pregunta 17. ¿Cuántos espías envió Josué a Jericó? Pues tan solo envió 2 espías. Josué capítulo 2 versículo 1. Pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el alimento que comieron los israelitas en el desierto? Muy bien, se llamaba maná. Éxodo 16:35. Vamos con la pregunta 19. ¿Quién murió derribando una casa con sus propias fuerzas? El fuerte Sansón. Jueces 16:30. Pregunta número 20. ¿A quién le dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Muy bien, se lo dijo a Tomás. Juan 20 del 24 al 29. Pregunta 21. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 versículo 3. Pregunta 22. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Pregunta 23. ¿Cuántos son los sellados que menciona Apocalipsis? Sí, dice su número, son 144,000. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Pregunta número 24. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado. Lucas 9 del 7 al 9. Vamos por la mitad. Pregunta 25. ¿Cuántos panes y peces tomó Jesús para alimentar a 5,000 personas? Pues fue así, 5 panes y 2 peces. Lucas 9 del 10 al 17. Pregunta 26. ¿Cuántos días de nacido tenía Jesús cuando lo presentaron en el templo? Tenía 8 días de nacido. Lucas 2 del 21 al 27. Pregunta 27 precisamente. ¿Cuántos magos del oriente vinieron a ver a Jesús nacido? Pues la Biblia no menciona su número, es incierto. Mateo 2 del 1 al 12. Pregunta 28. ¿Quién mandó matar a los niños buscando matar a Jesús?
Pues esto lo hizo Herodes. Mateo 2 del 7 al 23, pregunta número 29. ¿De dónde era la mujer junto al pozo con la que habló Jesús? La mujer samaritana, de Samaria. Juan 4 del 1 al 42, pregunta número 30. ¿Quién dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? Esto lo dijo el Señor Jesús. Juan 2, 16, pregunta número 31. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1, 8, pregunta número 32. ¿Cuál libro continúa después del libro de los jueces? Pues después de los jueces viene el libro de Ruth y tiene 4 capítulos. Pregunta 33. ¿Cómo se llamó el hijo de Elcana y Ana, la mujer que era estéril? Nada más y nada menos que Samuel. Primero de Samuel 1 del 19 al 20. Pregunta 34. ¿Cuántos hermanos tuvo David? Sí, el pastor de ovejas, sí, el rey. Tuvo 7 hermanos. Primero de Samuel 16, 10. Pregunta 35. ¿Cuál instrumento tocaba David para el rey Saúl? Pues tocaba un arpa. Primero de Samuel 16, 23. Pregunta 36. Completa. ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis? Muy bien, de mis angustiadores. Salmos 23, versículo 5. Pregunta 37. Completa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste. De la peste destructora. Salmos 91, versículo 3. Pregunta 38. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? Todos lo utilizamos mensualmente porque tiene 31 capítulos como los días del mes. Pregunta 39. ¿Cuál rey ordenó lanzar a Daniel al foso de los leones? El rey Darío. Daniel capítulo 6 lo menciona. Vamos por la pregunta 40. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es... Muy bien, que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 9. Pregunta 41. ¿Quién estuvo dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches? Fácil, ¿cierto? Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pregunta 42. ¿Cuál libro describe cómo fue la ascensión de Jesús al cielo? Pues esto lo describe el libro de los Hechos. Hechos 1 del 6 al 11 exactamente. Pregunta 43. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Judas Iscariote? Pues un hombre llamado Matías. Hechos 1, versículo 26, pregunta 44. Completa. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en... Facilísimo, en Cristo Jesús, en nadie más. Gálatas 3, 26, siguiente pregunta. ¿A cuál apóstol confrontó Pablo por hipócrita o su hipocresía? Nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Gálatas 2 del 11 al 21, pregunta 46. ¿Cuál no es una carta de Pablo? ¿Tito, Santiago, Hebreos o Efesios? 2 exactamente. Santiago, Hebreos son cartas generales. Pregunta 47. ¿En qué deberíamos gloriarnos según el apóstol Pablo? En la cruz de Cristo. Gálatas 6, 14, pregunta 48. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿a quién se llevó además de Sara su esposa? Se llevó también a Lot. Génesis 12, 14, pregunta 49, penúltima. ¿Quién fue la única mujer en la Biblia de la que se menciona su edad de vida? Pues Sara. Génesis 23, 1 lo puedes leer. Y pregunta número 50. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 lo dijo el Señor Jesús, y alabanzas a nuestro buen Señor por su palabra. Y vamos con la pregunta bonus, la infaltable, una pregunta extra para que sean 51. Recuerda, por favor, te lo pido, responde en los comentarios, nos encanta leer tu respuesta. Y dice: escribe la cita bíblica donde Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya puedes escribirla. Recuerda que tenemos este canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con versículos, enseñanzas devocionales, biblioanimados, personajes y mucho más. En YouTube, búscalo, Cristo al Comando Kids. Y también tenemos este canal aquí en YouTube llamado El Pan Diario, donde subimos
devocionales todos los días, tenemos la lectura bíblica en un año, tenemos podcast, tenemos prédicas y mucho más. Recuerda, El Pan Diario en YouTube y Cristo al Comando Kids. Dios te bendiga y esto es Cristo al Comando.